y compartir. Bueno, la clase pasada hicimos simplemente un resumen. Vamos a continuar con derivación implícita. Derivación implícita. Vamos a resolver algunos ejercicios. Seguimos con derivadas y ya entramos a algunas aplicaciones, ¿no? De razón de cambio con este tema. Vale. ¿Qué sucede esto de derivación implícita? Por favor, vamos a estar atentos al proceso. Y entonces, hasta el momento, las funciones que se han derivado han sido funciones explícitas, es decir, en todas ellas, y ha estado como una función que depende de x, ¿no? O sea, y está despejada, en términos de x. Y está en función de x. Entonces, eso se conoce como función explícita. Y pues simplemente siguiendo las reglas que hasta el momento hemos aprendido, las tablas de derivadas básicas, pues se ha llegado a derivar esa función. Su resultado, pues en la mayoría de los casos ha sido nuevamente otra función. ¿Qué pasa cuando la función no está de forma explícita, sino, por lo contrario, está en forma implícita? Entonces, si la función no es explícita, es decir, es implícita, es decir, a su vez, ¿no? Es implícita, y no está despejada, ¿no? En términos generales tenemos una expresión g de, llamémosle mejor f, así, igual a 0, donde y no está en función de x, pero y sí depende de x. Pero en la ecuación que nos presenta no está despejada, ¿no? Y además, no es posible despejar y en términos de x. Entonces surge la pregunta, si y no está en esta forma, ¿cómo encontrar la derivada de f? Es decir, ¿cómo encontrar y'? Si no puedo despejar así como y en términos de x.
Algunos ejemplos puede ser esto. ¿No? Cuando están de forma implícita, me voy a inventar algo. X más logaritmo natural de X por Y igual a X al cuadrado. Me inventé una expresión. Entonces, de aquí, por acá pongamos más Y. ¿Ya? No siempre se va a poder despejar Y en términos de X cuando hay una expresión matemática, porque a nosotros siempre nos ha interesado trabajar sobre este tipo de expresiones, Y en función de X. Pero si tengo una expresión de este estilo, ¿será que yo puedo encontrar Y' a pesar de que no puedo despejar Y en términos de X? Pues la respuesta va a ser sí. Y para eso vamos a seguir el método de derivación implícita. Entonces, este es un ejemplo por ahora de una expresión implícita. Esto es una expresión implícita de Y en términos, implícita, perdón, de Y en términos de X. O sea, sabemos que Y depende de X, pero no se puede expresar de forma explícita, sino que aquí está de forma implícita. Entonces, la respuesta es sí es posible encontrar Y', siguiendo el método de derivación implícita. ¿En qué consiste ese método? En aplicar la famosa regla de la cadena. Entonces, para este proceso, se aplica regla de la cadena, donde cada vez que aparezca una expresión que contenga a Y, esta se debe derivar normal. Se haga de cuenta como si estuviera derivando una expresión que depende de X, se debe derivar normal e inmediatamente multiplicarse por esto que les voy a escribir aquí, por Y'. Es decir, si en el proceso usted se encuentra, por ejemplo, me voy a inventar aquí, con Y a la 3, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer? Deriva esto como si fuera X, o sea, 3Y al cuadrado, pero inmediatamente lo multiplica por Y', ¿no? Y esto se entiende mejor con un ejemplo de lo que es derivación implícita. Tomemos el mismo de acá. Ya, tomemos el mismo. Sea, entonces, el mismo ejemplo, X más logaritmo natural de X por Y, me inventé este, no sé lo que nos vaya a salir, igual a X cuadrado más Y. Entonces, vamos a derivar, a pesar de que Y no está en términos de X, y si usted se pone a despejar Y en términos de X, seguro no lo va a poder hacer, no se va a poder hacer. Pero, ¿cuál sería el proceso? Entonces, aquí nos dice que vamos a aplicar la regla de la cadena y a derivar normal, si aparece la derivada de X o lo que tenga X, pues normal, como hemos aprendido. Y si por allí aparece algo que contiene Y, pues también
se deriva normal, solo que inmediatamente se multiplica por y'. Y luego se despeja seguramente. Entonces, hagamos el proceso. Entonces, hagamos el proceso. ¿Qué nos quedaría? Derivamos normal. Derivamos todos los términos de la expresión. Esto recuerden que en términos generales representa a la expresión f de xy igual a 0. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es derivar toda esta expresión e inmediatamente multiplicarla por y'. Y de aquí se despeja y'. ¿Ya? Bueno, entonces, derivemos eso. Derivada de x es 1. Miren que estoy haciendo el proceso de derivación. Vamos derivando, a ver. Derivada de... ¿Quién me dice? A ver. Daniel Zambrano. Daniel. Sí, profe. ¿Cuál es la derivada de este logaritmo natural? Derivada de un logaritmo natural. ¿A qué equivale? 1 entre el argumento, profe. 1 sobre el argumento, que en este caso es xy. Siempre va a ser así. Derivada de un logaritmo natural, 1 sobre lo que esté dentro. Por la derivada del argumento, que por ahora lo escribo en notación. Miren que hasta allí, cuando yo derive esto en el siguiente paso, tendré que derivar y. Esto que está aquí es un producto, ¿ya? Es un producto. Tendré que derivarlo como producto en el siguiente paso. Por ahora lo dejo así en notación. Igual, derivada de x cuadrado, 2x, normal. Más derivada de y. ¿Cómo me quedaría la derivada de y? ¿Cuánto sería la derivada de y? 1. 1, listo, normal. Deriva como si fuera una x, o sea, como si tuviera x, ¿no? Entonces, en este caso, derivada de y es 1, pero como estoy derivando algo que contiene y, inmediatamente lo multiplico por y'. Miren. Ahí está, y'. Siempre va a ir y'. Inmediatamente derivan la expresión, la multiplican por y'. Bueno, todavía nos falta este de aquí. Y aquí dentro está y, entonces seguramente habrá que aplicar esto. Siguiendo el proceso, esto va pasando, 1 más, este pasa igual, quitémosle solamente el paréntesis, y ahora sí derivamos esta expresión, pero lo que yo observo aquí dentro es que hay un producto. Debe aplicar derivada de un producto. ¿Cómo es? Derivada del primero, derivada de x, 1. Y no le aumento nada porque estoy derivando x. Por la segunda, que es y pasa. No lo estoy derivando, y está pasando. Más el primero, que es x, por la derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? Otra vez. 1. 1. Pero como estoy derivando algo que contiene y por y', miren. Este va seguido de la derivada, ¿no? Acá adentro. No va acá afuera, va aquí dentro. Listo, ahí quedaría todo derivado y acá afuera sería 2x, este 1 por y', pues es un valor invisible, queda y'. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Ahí ya está derivado, ya derivé. El siguiente paso en todos los ejercicios que ustedes hagan debe ser despejar, luego se debe despejar y'. Entonces tenemos esta expresión, la vamos a copiar, un poco larga. Creo que me dejé copiar acá, bueno, copiémosla así. 1 más 1 sobre xy, la vuelvo a copiar, nada más. Por 1 por y, pues es y, más x por 1 es x, xy' quedaría allí. Igual del otro lado sería 2x más y'.
Simplemente la pasé al otro lado y se fueron esos 1. Entonces debemos despejar de aquí y'. ¿Cómo despejar y'? Como y' está acá adentro y también está de este lado, todo lo que tenga y' debe quedar de un solo lado, luego factorizar y ya despejar y'. Entonces, como está aquí dentro de este paréntesis, debo eliminar el paréntesis. El 1 pasa, eliminamos este paréntesis multiplicando 1xy por y, quedaría y sobre xy. En el siguiente paso simplificamos, más 1 sobre xy por xy' quedaría xy' sobre xy. ¿Qué hice aquí? Destruí el paréntesis. Ahora trato de simplificar lo que se pueda simplificar, en este caso, y se va, x se va. Entonces, seguidamente nos quedaría 1 más 1 sobre x, se fue una y sobre y igual a 2x más y'. Listo, bueno, ya después de haber simplificado, miro los términos que contienen y'. Este de aquí y este de acá. Ellos deben quedar en un solo lado, entonces como quiera. Pase este al lado izquierdo o pase este al lado derecho, voy a pasar este más fácil al lado izquierdo. Y esto que no contiene y', pasa al lado derecho. Entonces, haciendo ese proceso, nos quedaría y' sobre y, el que da quietico, este pasa positivo al otro lado negativo. Este queda fijo y esto pasó al otro lado con signo contrario, menos 1 y menos 1 sobre x. Tengo que despejar y'. Bueno, ¿aquí qué hago? Así los dos no los puedo operar, pero ¿qué puedo hacer? Sacar factor común. Entonces, saquemos factor común. Y', factor común de lo que queda. 1 sobre y acá 1. Igual a todo esto, no hay problema, no lo opere, déjelo como está. Y finalmente, este ya casi tengo despejado, y' debe quedar solo del lado izquierdo, por lo tanto, esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, quedándonos y' igual. Entonces, quedaría 2x menos 1, menos 1 sobre x, no es necesario operar esto, déjelo así, y sobre 1 sobre y menos 1, y ahí queda. Eso es y'. Listo, miren, solo que y' queda en términos nuevamente de x y de y, ¿ya? Pero hemos despejado y'. Esto es derivar implícitamente una expresión, ¿ya? Bueno, entonces hay que hacer más ejercicios, los vamos a hacer, pero voy a aplicarlo en otras cositas también. Entonces, miren, repitiendo como el proceso, ustedes derivan normal. Si hay que derivar un producto, derivan aplicando la fórmula de un producto. Si hay que derivar un cociente, aplicando la fórmula de un cociente. Pero cada vez que se encuentre derivando y, puede ser y a la 3, puede ser el logaritmo natural de y, lo deriva normal e inmediatamente lo multiplica por y'. Luego sigue el proceso algebraico de despejar. Esto ya es álgebra. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda para seguir con otro proceso y hacer más ejercicios. Bueno, veamos, vamos, ahora hacemos más, pero continuemos con esta parte. La derivación implícita permite encontrar la derivada de funciones exponenciales, es decir, con base y exponente,
Quiero quitémosle este con funciones. Como base y exponente. Bueno, no es tan bonito escribirlo, sino más bien escribirlo de forma matemática. Es decir, nos permiten encontrar la derivada de funciones de este estilo. No necesariamente implícitas, sino explícitas. Explícitas, pero de esta forma. F de x igual, o mejor, llamémosle y igual. Así, o sea, y sí está despejado, pero funciones donde son exponenciales, pero donde el numerador, donde la base, perdón, es una función que depende de x y el exponente es otra función que depende de x. Y estas no las hemos trabajado. Nosotros hemos trabajado hasta el momento funciones exponenciales, pero de la forma a elevado a la u, e a la u, ¿listo? Pero en todas ellas, la base ha sido un número fijo, ¿no? 2 a la u, 3 a la u, e a la u. En todas ellas, la base ha sido un número fijo. Pero, ¿qué pasa si la base es una función? Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Lo voy a trabajar así en términos generales y luego vamos a pasar a ejemplos particulares. Entonces, ¿cuál es el proceso general? El proceso es este. Entonces, para encontrar y', a pesar de que aquí está de forma explícita, solo que hay una función elevada a otra función, entonces para encontrar y' se debe aplicar primero logaritmo natural a la expresión y igual a f elevado a la g y luego derivar implícitamente. Y eso es lo que vamos a hacer en términos generales. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues miren, primero, antes de derivar, apliquemos logaritmo natural a ambos lados. Tenemos la expresión y igual a f de x elevado a la g de x. Lo primero que me dice es que aplique logaritmo natural a ambos lados. Entonces aplicamos logaritmo natural de ¿quién? De lo que está en la parte izquierda y logaritmo natural de lo que está en la parte derecha. Esto debe ser así para que no se altere lo que estoy haciendo. Entonces, logaritmo natural de ¿quién? De f de x elevado a la g de x. Recuerde que esto está elevado. Paso siguiente, todavía no derivo. Bueno, entonces este quedaría ya logaritmo natural de y. Y aquí hay una propiedad. Recuerde, hay una propiedad importante dentro de los logaritmos, la vuelvo y la recuerdo, que nos dice que logaritmo natural de x a la p, o de cualquier expresión elevado a la p, o inclusive a la y, a lo que sea, el p puede bajar a multiplicar al logaritmo. Entonces nos queda p por logaritmo natural de x. Un número que está multiplicando, una expresión que está multiplicando, puede subirse como exponente. O viceversa, el exponente puede bajar a multiplicar. Entonces, este g de x, que es el exponente, puede bajar a multiplicar a todo el logaritmo. Entonces nos quedaría g de x por logaritmo natural. Aquí se metió el color verde. G de x por logaritmo natural de f de x. Y entonces, de esta expresión, que era exponente, que era una expresión exponencial, donde la base es una función y el exponente es otra función, podemos aplicar logaritmos para resolver eso, ¿no? Bueno, entonces nos quedaría logaritmo natural de y igual a g de x por logaritmo natural de f de x. Y luego derivamos'. Para encontrar y'. Debemos encontrar entonces y'. ¿Y por qué aplico derivación implícita? Porque aquí ya el y está dentro de una expresión, o sea, no está despejado.
Entonces aquí ya podríamos aplicar eso, ¿no? Entonces nos quedaría. Sería una forma, ¿no? Igual este también lo podemos derivar por regla de la potencia. Ya les voy a indicar. Entonces encontrar y' sería de esta forma. Primero derivamos este logaritmo natural de y. Como ya lo mencionaron, derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada de y, en este caso y'. Inmediatamente por y'. Derivada del denominador es 1, inmediatamente multiplicado por y'. Una vez lo estoy derivando. Igual, derivada de este producto. Porque aquí hay un producto, entonces nos quedaría. Derivada de g por el logaritmo de f. Con notación porque no sabemos quién es g. Más g por la derivada del logaritmo natural de f de x, que sigue siendo 1 sobre f de x, multiplicado por la derivada de f. Es decir, nos quedaría en términos generales de esa forma, y de aquí despejamos y', y' igual, y este y que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta expresión, la cual quedaría así porque estamos trabajando en términos generales, nos quedaría g de x sobre f de x multiplicado por f' de x. Finalmente se vuelve y se reemplaza y. Y sabemos entonces que y inicialmente equivale a la expresión original, que es f de x a la g de x. Entonces y' finalmente nos queda. Esta y se reemplaza por la expresión original. Y ya lo que queda acá adentro. Recuerden que como estoy hablando en términos generales, nos queda toda expresión así de larga. Bueno, entonces nos quedaría de esa manera. Listo. Bueno, entonces así sería la derivada para funciones exponenciales. Veamos, a ver, algunos ejemplos ya particulares. Hacemos a la otra hoja. Ejemplo. Vamos a Pisco, los que nos presentan. Hay varios. Miren, esa parte está por acá al final. Por aquí había varias, ¿no? Entonces, esa parte, estos están por aquí. ¿Tá? Desde el 99, ya igual a x a la x. Y los que siguen, ¿no? Y igual a x a la 1 sobre x. Por ejemplo, y igual a x a la 1 sobre x. Vamos a hacer varios. Entonces, y igual a la x a la 1 sobre x. Entonces, ¿qué hacen muchos, no? Algunos cometen este error. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, y' va a ser igual a 1 sobre x por x a la 1 sobre x menos 1 y listo. ¿Ya? Entonces nos queda 1 sobre x por x a la 1 sobre x menos 1. Entonces hacen esto, 1 menos x sobre x y ya. Miren que esto no es correcto. No puedo aplicar la misma regla de la potencia, porque la regla de la potencia es cuando el exponente es un número fijo, no cuando el exponente es otra vez otra función. Entonces no se puede aplicar esto, no se puede aplicar la regla de la potencia, que nos va a dar resultados distintos. Entonces, esto, al ser
una función elevado a otra función tiene esta forma general. Ya pueden aparecer estructuras más complejas, pero esta es como una de las más sencillas. Igual, esto es algo que depende de x y el exponente también es algo que depende de x, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, para poder derivar esto y no cometer estos errores, ¿qué se hace? Entonces, aplico logaritmo. Aplico previamente logaritmo natural a ambos lados. Espero que me estén siguiendo. Entonces nos quedaría logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x a la 1 sobre x. Lo mismo que hice acá en términos generales. ¿Ya? Solo que acá ya sabemos quién es f y g. Paso seguido, quedaría logaritmo natural de y, este exponente baja y multiplica a logaritmo natural de x. Listo. Siempre nos va a dar aquí un producto. Entonces ahora derivo de forma implícita, derivando. Realmente la derivada implícita solo aplica acá, no de este lado, solo aquí. Derivando implícitamente nos queda. Bueno, a ver, veamos quién me colabora aquí. Ginette Urbano. Profe, perdón, se me fue el internet. Dígame. Ginette, estás mirando esta expresión de aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo quedaría entonces la derivada de este logaritmo natural de y? 1 Ujú. sobre... Lo que No, está pero es dentro. que no entiendo muy bien. Bueno, bueno, entonces listo. Como es logaritmo natural de y, quedaría 1 sobre y. Inmediatamente por la derivada de y, que es 1, no lo ponemos el 1, e inmediatamente por y'. Aquí es donde aplicamos la derivación implícita solo en esta parte. Entonces queda 1 sobre y por y'. Igual, aquí debemos derivar este producto. Entonces, regla de producto que nos dice, derivada del primero, o sea, derivada de 1 sobre x, y miren, esto es un cociente, 1 sobre x es un cociente, entonces aplicamos la regla del cociente, pero cuando el numerador es un número. Esa regla nos dice que es menos k, o sea, menos 1 en este caso, por la derivada de x, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Recuerden que esta es una de las propiedades donde, y la escribo por acá, si de pronto se olvidaron, es cuando yo derivo k sobre f de x. Sobre f de x. La derivada es menos k por f' de x sobre f de x, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, en este caso f de x solo es x, pues nos queda menos 1, derivada de x, 1, sobre x al cuadrado. Derivada del primero por el segundo, porque estamos con la regla del producto. Por el segundo, que es logaritmo natural de x, pasa igual. Más el primero, que es 1 sobre x, por la derivada del logaritmo natural de x, que vuelve a ser 1 sobre x, y listo. Bueno, entonces, aquí quedaría 1 sobre y, porque prima igual. Esto nos va a quedar, multiplicando todo esto en línea, nos queda menos logaritmo natural de x en el numerador, x al cuadrado, más 1 sobre x al cuadrado. ¿Y qué pasa ahora? Este y que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y esto ya queda así como está, no hago más operaciones. O si quieren, pues hacen simplemente mismo denominador y operan los numeradores. Entonces aquí nos quedaría y por. Este y pasa a multiplicar y todo esto dentro de un paréntesis. Como tienen el mismo denominador, entonces junto los numeradores sobre el mismo x cuadrado y finalmente reemplazo y. Entonces, como y
inicialmente era esto. Entonces lo reemplazo, encontrando finalmente y'. Ya todo en términos de x. Entonces quedaría, este era y, lo reemplazo por x a la 1 sobre x, factor de menos logaritmo natural de x más 1 sobre x al cuadrado. Y ahí quedaría. Ahí está derivado. Y eso sería por aplicando logaritmo y derivando de forma implícita también, solo para la parte izquierda. Entonces, miren, esto de aquí es muy diferente a esta expresión, ¿no? Es lo mismo. Piskunov, que nos dice, a ver si de pronto simplifica más la respuesta o la deja igual. Bueno, aquí está, y', x a la 1 sobre x, solo que aquí ubica el negativo de segundo y lo demás es lo mismo. Este es el mismo, solo que este lo pone de primero y este de segundo, conmuta. Entonces, listo el problemita. ¿Cuándo es potencia de potencia? Hay unos más que están aquí un poquito más elaborados. Por ejemplo, ¿cuál podríamos resolver? Este de aquí. Este está fácil también. Sen a la x elevado a la tangente de x. Podríamos resolverlo. Cualquiera de estos. E a la x elevado otra vez a la x, ¿no? Donde e a la x es la base y el x de acá es el exponente, ¿no? Bueno, aquí debería ir este dentro de un paréntesis. Este, perdón. Pero este es fácil. Llegan acá. Yo voy a hacer este de aquí, el 106, sen de x elevado a la tangente de x. 106. Sen de x elevado a la tangente de x. Entonces, todos los que sean base función que depende de x y exponente función que depende de x, son de esa manera. Bueno, aquí nos quedaría son las 12. Me tengo este periodo del tiempo, ¿qué hora son? Ah, sí, estamos bien. Bueno, continuamos por acá. Entonces, voy a hacer hasta cierta parte y ya ustedes continúan, ¿no? Ya ustedes ya hacen los demás ejercicios. A ver, Steven España, Sí, profe. ¿cómo quedaría? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Poner logaritmo natural a ambos lados Ujú. y después bajar el tangente de x en el siguiente paso. Listo. Esto se vuelve mecánico, luego ya quedaría así. Si quieren este dentro de un paréntesis y aquí va el por. Luego, Desarrollar ese producto. Desarrollar 1 sobre y por y'. ajá, derivar ya, ¿no? Entonces quedaría 1 sobre y. Esto miren ya se vuelve mecánico porque siempre lo del lado izquierdo va a ser esto. Ya, siempre va a ser esto, 1 sobre y por y'. Y acá lo que dice el compañero, resolver este producto. Entonces dime cómo quedaría de una vez derivando todo, ¿no? Derivada de este producto. ¿Cómo quedaría? Secante cuadrado de x Ujú. por logaritmo de seno de x Muy bien. más tangente de x por 1 entre secante de x, entre seno de x y por coseno de x. Listo, por la derivada de cos de x. Y este y pasa simplemente acá a multiplicar y luego lo reemplazamos. Todo esto por el momento no se puede resolver. A ver, veamos, aquí queda secante cuadrado de x. Este pasa igual, no podemos hacer más nada. Acá quedaría, sí se puede simplificar un poco porque tangente es seno sobre coseno. Bueno, aquí es, miren, aquí es tangente de x, coseno sobre seno es cotangente de x. Y resulta que estos son inversos, se pueden cancelar y nos da 1. Entonces, aquí rápidamente, y es el original, sen de x a la
tangente de x, y acá nos quedaría secante cuadrado de x, logaritmo natural de sen de x. Cuando usted encuentra un producto de tangente por cotangente, eso siempre le va a dar 1. Y ahí quedaría. Damos piscuno. Sen a la tangente, 1 más secante cuadrado de x, listo, solo que conmuta, ¿no? Nada más, pone el 1 de primero, yo el 1 acá lo tengo de segundo, y eso es todo. Proceso de tangente por cotangente, que es una identidad. ¿Esta de acá? No, verás, sí, es Ajá. una identidad. Lo que pasa es que tangente, la escribo por acá, ¿no? Son inversas, que tangente es sen de x sobre cos de x, y cotangente es cos de x sobre sen de x. Y entonces, ¿qué pasa? Todo se elimina. No te va a dar 0, ¿no? Sino que te va a dar es 1. Por eso es. Por eso, de aquí en adelante, si tienen un producto de tangente por cotangente, eso es 1. Y ya, una identidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. De aquí ya, cualquiera. Listo, de estos. Bueno, bien. Listo, ahí estaría entonces, creo que ya completo lo de derivadas. Vamos a continuar con aplicaciones ahora ya de razón de cambio. Entonces, la derivación implícita también me lleva a lo que es consolidar problemas de razón de cambio, como una de las primeras aplicaciones teóricas, pues, ¿no? O sea, problemas, no es que sean en laboratorio, nada por el estilo. Subamos un poco esto. En problemas de razón de cambio. Listo, bueno, aquí les voy a hablar de unos conceptos. Bueno, ¿qué es la palabra razón de cambio? En algunos libros les puede aparecer como razón de cambio, como tasa de cambio o simplemente tasa. Les puede aparecer también como razón, tasa, rapidez. ¿Ya? Y todo esto engloba un solo concepto que es la derivada. Todos estos son una y' o un dy de x o una f', ¿no? Entonces, este cociente es una razón de cambio. Esta derivada es una razón de cambio, es una tasa de cambio, es una rapidez. ¿Ah? Eso es una razón de cambio. Y resulta que cuando uno analiza fenómenos físicos, lo que se observan son cambios, son razones de cambio, ¿ya? En el tiempo. Entonces, aquí hay implícito también una variable. Cuando tratamos problemas de razón de cambio, va a estar implícita una variable, y la cual siempre va a estar presente, pero no de forma explícita, sino de implícita. Esa variable es el tiempo, la cual es el tiempo. Tiempo t. Por ende, todas las variables que aparezcan en un problema, entonces, si analizamos un problema donde y depende de x, que es lo usual, ¿no? Que es lo usual, o puede que aparezcan más variables, pero nosotros en este curso solamente una función que depende de otra, ya de forma explícita. Entonces va a haber una variable que esté implícita y esté. Entonces, todas las variables que aparecen aquí, incluso pueden aparecer más, ¿ya? Van a depender implícitamente, y escribamos eso, todas las variables dependerán implícitamente del tiempo. Es decir, esta
que aquí, como la miramos, depende de X, también está dependiendo de T. O sea, Y es una función de T, que la vamos a llamar una G de T. Y a su vez X, que aquí la miramos como independiente, parece que no dependiera de nada, pero realmente también es una función implícita que depende de T. ¿Ya? Así, en este sentido, en estos problemas de razón de cambio, de aquí en adelante, cuando se pida encontrar la razón de cambio de cualquiera de estas variables, entonces tenga en cuenta que aquí, si tengo la expresión y igual a f de x, entonces, si yo quiero encontrar la razón de cambio de y, o sea, y', tenga en cuenta que esto de aquí, ¿no? Y es una función de g de t, por lo tanto nos queda y' por de y de t igual a f' de x por de x de t. Bueno, esto de aquí puede en principio confundir un poco, pero ya se van a dar cuenta esto cómo se aterriza en los problemas. Listo, simplemente por ahora es que las funciones que aparezcan, inclusive si aparece y, x, z o lo que sea, todas ellas van a depender de t, y cuando yo quiera encontrar una razón de cambio, obviamente debo derivar, pero por allí siempre van a aparecer, si yo derivo algo que contiene y, ya no lo vamos a multiplicar por y', sino en este caso por dy de t, y cuando derive x también inmediatamente lo voy a multiplicar por dx de t. Esto se entiende mejor, de pronto aquí lo hago en términos generales, con un ejemplo, ¿no? Se entiende mejor con un ejemplo. Ejemplo, ya una aplicación. A ver, veamos el libro de Larson. ¿Qué problemas podemos resolver? Ah, bueno, este es de varias variables. Y por acá están las aplicaciones. Por acá. Ritmos relacionados, 160. Otra palabra que también les voy a recomendar es la palabra ritmos, ¿no? La palabra ritmo también tiene que ver con derivada. Es decir, razón, tasa, rapidez o también ritmo de cambio. Es lo mismo, son sinónimos. Bueno, por aquí, a ver. Veamos algunas aplicaciones. Pueden revisar esto si quieren. Yo voy a hacer otros. Voy a hacer uno un poco más sencillo y otro un poco más complicado. Entonces, este de aquí. Uno geométrico. Dice, volumen. El volumen de un cono es B igual a 1/3 de pi al cuadrado h. Calcular el ritmo o razón de cambio, puede aparecer la palabra razón de cambio, cualquiera de las, o tasa, ¿no? Calcular el ritmo de cambio del volumen si dr de t es 2 pulgadas por minuto y h igual a 3r, cuando a vale 6, cuando r vale 6, perdón, y cuando r vale 24 pulgadas. Entonces la situación que está modelando este problema es sobre el volumen de un cono, el cual está cambiando. El volumen está cambiando en términos del radio, que también está cambiando. Entonces la pregunta es aquí. Bueno, primero,
¿De qué trata el problema? Es del volumen de un cono. Usted si quiere puede dibujar el cono. Dibujándolo por acá. Perdón. Esto es el cono. El cono tiene un radio y también va a tener una altura. Es esta. ¿Ya? Solo que aquí la altura vale 3 veces el radio. Nos están diciendo cuánto es la altura, o sea que todo está en términos del radio, en otras palabras. Entonces, como ya lo mencioné por acá, ¿qué se quiere encontrar? ¿Qué se pide? Enfóquese en la pregunta primero, ¿qué se pide? Encontrar el ritmo de cambio del volumen. O, vuelvo y repito, ritmo, razón o tasa o rapidez es lo mismo. Ritmo de cambio del volumen. Esto en palabras, o sea, en lenguaje natural, ritmo de cambio del volumen. Esto, el lenguaje matemático, primer traducción que usted debe hacer es, ¿qué es pero matemáticamente el ritmo de cambio del volumen? Bueno, recuerde que el volumen ya viene con una fórmula y viene con la variable B. Aquí las variables que están interviniendo, primero son el volumen, que es como la más grande. Segundo es el radio, ¿ya? Tercero es la altura. Esas son las 3 variables que están interviniendo. Volumen, radio y altura. Y esta depende de esta. Implícitamente, usted tiene que tener en cuenta implícitamente que el volumen depende del tiempo, que el radio depende del tiempo y que la altura depende del tiempo. Ahora bien, estas dos se están por ahora relacionando con esta ecuación, ¿no? La altura, a su vez, depende del tiempo, depende del radio, perdón, ¿no? Pero las variables iniciales implícitamente van a estar dependiendo del tiempo. Y eso es obvio, porque la rapidez es un cambio y los cambios siempre se van a dar al transcurrir el tiempo, ¿ya? Bueno, entonces usted observa las variables que están inmersas aquí en el problema, observa la situación geométrica, le dan un volumen del cono que es 1/3 de pi por r al cuadrado por h. En algún momento vamos a utilizar este modelito. Pero ¿qué pasa? Debemos empezar entonces por detectar las variables, detectar, hacer el dibujo si es necesario, el modelo matemático que ya nos están dando y enfocarse en la pregunta y hacer la traducción de la pregunta. Entonces, me vuelvo acá. ¿Quién es el ritmo, razón o tasa de cambio del volumen? Pero matemáticamente, esto debo simbolizarlo. Palabras, entonces, y teniendo en cuenta las variables, me están preguntando sobre el ritmo de cambio de volumen, o sea, sobre dB dt. Esto. Entonces, pilas aquí. No conocemos esto. Uno les podría presentar, calcule esto, dB dt. Usted ya debe interpretar qué significa. Ritmo de cambio, razón de cambio o rapidez del volumen. ¿Cómo está cambiando el volumen? Bueno, y entonces no conocemos quién es esto. Vamos a los datos conocidos. Bueno, conocemos cómo está el volumen modelado. Conocemos quién es la altura en términos del radio. Sus datos nos los están dando. Y hay otro dato que nos dan acá. Calcular el ritmo de cambio del volumen si de R de T es 2 pulgadas. Entonces, miren, el problema también nos dan este dato. ¿Cuál dato? El de R de T. O sea, nos están diciendo que de R de T equivale a 2 pulgadas por minuto, incluso con unidades. Listo, 2 pulgadas por minuto.
O sea, el radio está medido en pulgadas, la altura también está medida en pulgadas. Y esto, como que al contrario, si aquí lo tengo matemáticamente, ¿qué me están dando en lenguaje natural? Esto, ¿cómo se leería? Si esto se lee ritmo de cambio del volumen, ¿esto cómo se leería? Bueno, ¿quién me dice? En palabra, en lenguaje natural, ¿qué sería esto? ¿Quién me dice? Quien quiera. Vuelvo y les ayudo un poco. ¿Ritmo de cambio del radio? Eso, ritmo de cambio del radio. Ritmo de cambio del radio. Estas son las cositas que ustedes deben ir aprendiendo, que a veces como que no le paran muchas bolas, pero es importante, ¿no? Esto les ayuda a entender o les va a ayudar a entender inclusive problemas o modelación matemática de problemas que son más complicados. Entonces, tanto de aquí para acá como al contrario, ¿no? Si le dan la simbología, usted debe interpretar ritmo de cambio del radio en pulgadas por minuto, es 2. Y eso lo conocemos. Bueno, se sigue planteando la pregunta, ¿quién es el ritmo de cambio del volumen? Para responder eso, nos vamos a nuestro modelo matemático. Nos enfocamos en él, ya lo tenemos. Cuando no se tiene el modelo matemático, hay que interpretar lo que nos dan y luego modelar. Pero en este caso ya nos están diciendo quién es el volumen, ¿no? Entonces vamos a encontrar el ritmo de cambio del volumen cuando R vale 6 y R vale 24. Entonces enfoquémonos en el caso A. Vamos a encontrar dB de T, que no sabemos quién es, cuando, en el caso A, R vale 6. No nos dicen las unidades, pero sabemos que esto está en pulgadas, 6 pulgadas. No hay problemas con las unidades, todo está en pulgadas y el tiempo está en minutos. Entonces, recuerden que el tiempo también, al hacer una variable implícita, aquí pues nos está diciendo cuál es unidad. El tiempo está en minutos. Otro dato a tener en cuenta. Bueno, sigamos acá. No sabemos quién es esta razón de cambio del volumen cuando el radio vale 6 pulgadas. Entonces viene y aplica el modelo matemático. ¿Cómo? Volumen, que es lo que me piden encontrar y por eso utilizo este modelo de volumen. Es 1/3 de pi r cuadrado por h. Miro, ¿no? Nos dicen cuando R vale 6, yo reemplazaría R por 6. ¿Y H por quién sería? Bueno, cualquiera puede decir, no, reemplácelo por 3R. ¿Y qué hacen muchos, no? Estudiantes. Entonces, piensan que es encontrar el volumen. Entonces, simplemente me reemplazan R por 6, como H vale 3R, entonces aquí me reemplazan 3 por 6 otra vez, se hacen los cálculos y le dan. No. No lo puedo utilizar así de una reemplazando R igual a 6 y H por 3 veces 6. Primero me debe generar dB de T. Aquí está el volumen, pero yo debo encontrar primero dB de T. Entonces, cuando yo tenga el modelo matemático, el paso siguiente es, bueno, antes de encontrar dB de T, el paso siguiente es mirar las variables que aquí están. Volumen, radio y altura. Pero como la altura depende de R, entonces por ahora se reduce a esta expresión. Volumen igual a 1/3 de pi por R cuadrado y por H, y reemplazo H, que en este caso es 3R. ¿Ya? Y entonces ya me queda, ya solamente aparecen las dos variables, volumen y radio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esto ya luego voy a determinar quién es la razón de cambio del volumen y utilizar este valor conocido que es la razón de cambio de T y utilizar el 6. Miren que entre los datos conocidos por ningún lado aparece la altura, no nos dicen cuánto vale la altura. O sea, nos están diciendo que la altura está en términos de R. Por lo tanto, todo lo de aquí entonces
debe estar en términos de R. Ya tenemos el volumen en términos de R. Ahora, no es que vaya a reemplazar este R por 6 y ya, no. Porque si yo reemplazo R por 6 y encuentro el resultado, después me dirá, ¿y este qué? ¿Dónde lo dejé? También tengo que utilizarlo. Para utilizar este de R de T y este R igual a 6, y luego encontrar dB de T, debo entonces derivar este modelo. Paso siguiente, se debe derivar la fórmula del volumen, ya reescrita, teniendo en cuenta pues el tiempo, ¿no? Se debe derivar la fórmula del volumen de forma implícita. De esta manera. Entonces, aquí voy a hacer lo que yo les mencionaba en esta parte. Tenemos un modelo matemático, vamos a derivar todas las variables e inmediatamente se multiplicará por dy de t, db de t, dr de t, lo que salga. Entonces voy a hacer esto que aquí estaba en términos generales y que de pronto no se comprende bien, lo voy a hacer ya aquí en este caso particular. Entonces tenemos este modelo, b igual a 1/3 de pi r cuadrado. Lo vuelvo a escribir por acá, pero un poco más reducido, 1/3 pi. Y entonces aquí este 3 puede salir, bueno, aquí este 3 para simplificar un poco se puede eliminar. Y se reduce a pi r a la 3, a eso se reduce, a pi r a la 3. Entonces, antes de hacer el proceso de derivación, lo simplifico un poco más. Pi r al cubo, el 3 se fue, listo. Este es el que ya voy a derivar. Entonces, siguiendo lo que está acá, debo derivar todo, no solamente lo de la parte derecha, sino también lo de la parte izquierda, todas las variables. Derivada de b, como si fuera una x, derivada de b es 1, inmediatamente por la derivada de b, que sería db de t. Aquí está la derivada implícita. ¿Ya? Inmediatamente por db de t. Ya no por b', sino db de t. Igual, derivo este. Quedaría 3 veces pi, o pi por 3, solo que lo conmuto 3 por pi, r al cuadrado, inmediatamente dr de t. Miren, dr de t. Eso es lo que hay que tener en cuenta acá. No reemplazar 6 aquí y ya encontrar b, sino que previamente debe derivar de forma implícita por regla de la cadena, donde la implícita es la razón de cambio con respecto al tiempo. Y de aquí ya encontrar lo que necesito, pues aquí ya apareció dB de t y apareció dr de t y r. Entonces aquí ya puedo reemplazar los datos conocidos, como el r igual a 6 y el dr de t igual a 2, para encontrar lo que me piden. Simplemente 1 por dB de t es dB de t igual a 3pi, ¿y quién es r? Pues 6 pulgadas, no hay problema, de las unidades elevado al cuadrado, por dr de t, que es 2, y esto está en pulgadas por minuto. No hay problemas con las unidades, igual si utilizo este proceso de dimensionalidad, pues dB de t nos va a dar en pulgadas cúbicas por minuto, ¿no? Simplemente hago las operaciones pertinentes y nos quedaría 36 por 3 por 2 y por pi. Hagamos todo este proceso. Entonces nos quedaría 36 por 2 por 3 y por pi. Esto nos da aproximadamente 678.58 y le pongo las unidades pilas, que esto es volumen y tiempo, entonces las unidades tienen que ser pies cúbicos sobre minuto. Porque esto está, pulgadas, perdón. Pulgadas, está otro. Respuesta. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, el ritmo de cambio del volumen, si dr de t es igual a 2 y
el radio es 6, entonces es de 678.58. El ritmo de cambio del volumen y es su velocidad como está creciendo, ¿no? El ritmo de cambio del volumen es de 678.58 pulgadas cúbicas sobre minuto. A esa razón está cambiando el volumen cada minuto. 678.58 pulgadas por minuto cuando el radio vale 6 pulgadas. Eso es entonces ritmo de cambio, razón de cambio, rapidez. De esa manera se deben resolver estos problemitas. Interesante aquí, no tanto ese proceso de derivación, sino entender qué representan cada una de las variables que aparecen, las razones de cambio que aparecen y la respuesta, ¿no? ¿Qué significa? O sea, significa que esto irá, no sé, haciéndose más grande, más ancho, qué sé yo, pero esa anchura o eso que se está engordando porque se está haciendo más grande, ya que esto es positivo, si fuera negativo, entonces se iría siendo más pequeño, pero como es positivo va creciendo el volumen a esta velocidad, ¿no? Situaciones que pueden suceder cuando esto se está llenando o está creciendo de alguna manera. ¿Preguntas? De problemita. Cualquier duda que tengan. ¿Podría ser otro, profe? Listo, vamos a hacer otro. Aquí hay varios. Y con este terminamos. Entonces, a ver este de aquí. El 22. Siempre van a ser comunes estos sólidos. Bueno, aquí es muy común que aparezca el cono, también suele aparecer la esfera, el cilindro. Y esos ya también los iremos tratando en los problemas de optimización, ¿no? Las demás figuras. Bueno, otro problema. Un depósito cónico con el vértice abajo. Bueno, cuando digan un depósito cónico es que tiene la forma de un cono. Con el vértice hacia abajo es igual a esta figura que acabé de hacer acá. Es el mismo, ¿no? Uy, ¿dónde está este? Entonces, hacemos el dibujo primero. La misma situación. Es un depósito, mide 10 pies de anchura en su parte más alta, o sea que todo el diámetro vale 10. Eso significa que el radio vale 5. Dato fijo, el radio vale 5. Bueno, 5 pies. Y tiene 12 pies de profundidad. Entonces, 12 pies de profundidad o altura, en otras palabras, es lo mismo. Todo esto vale 12. 12 pies y acá 5 pies. Hasta ahí los datos de la figura. Si se ensancha, si se echa agua en él a razón de 10 pies cúbicos por minuto, calcular el ritmo de cambio de la profundidad del agua cuando la profundidad es de 8 pies en este instante. Entonces, ¿qué sucede? Por acá a esto le está entrando agua y pues seguramente se va a ir llenando, ¿no?
Se va a ir llenando. En algún momento va a llegar, digamos, en algún momento va a llegar a este nivel. No sabemos en qué punto. Entonces, ¿en qué instante? Cuando la profundidad sea de 8 pies. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Todavía este h igual a 8 pies. Recuerden que en términos generales esto representa la altura, ¿ya? Este es el radio. Estos valores son fijos por ahora, ¿ya? RH. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando estoy modelando este tipo de problemas? Usted dése cuenta de lo que está cambiando. Está entrando agua aquí. Lo que está cambiando es el volumen de agua de este cono. O sea, hay dos variables, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? Pregúntese por eso. A diferencia del anterior problema, es que acá nos daban el modelo matemático. Acá no. Entonces, pregúntese qué es lo que está cambiando. Y lo otro es qué se mantiene fijo. ¿Qué está cambiando? Pues primero, el volumen de agua. De ahí surge la primera variable, volumen. Segundo, ¿qué está cambiando? Pues si bien este cono tiene una altura fija y un radio fijo, pero el volumen de esto, que también es cónico, pues está cambiando ya, pero también dentro de él está cambiando su radio, que lo vamos a llamar a este R, y su altura, que a esta la vamos a llamar H. Yo sé que este R es 5 y este H es 12, pero estos son fijos. Pero este R y este H no son fijos porque están cambiando. Entonces tenemos otras dos variables, ¿no? Radio, que es del agua, no del tanque, sino del agua. Y altura, que está cambiando. Todas, como ya lo mencioné, implícitamente dependen del tiempo. Entonces son tres variables. Y aquí lo fijo, pues sigue siendo el radio del cono o del tanque, del depósito. Eso sí se mantiene, va a valer 5, en algún momento se va a llenar y entonces el radio va a ser 5. Y la altura del depósito, que va a ser 12. Estos son valores fijos. Bueno, ¿qué otra información nos dan? Datos conocidos. Yo tengo las variables, lo que está cambiando, el dibujito, lo fijo y ahora. Bueno, el 10 ya está, ya lo utilizamos el 10 para encontrar el 5 que es el radio. Hay otra que no hemos utilizado, dice, si se echa agua en él a razón de 10 pies cúbicos por minuto. Esta nos falta. Entonces, se está echando agua a razón de 10 pies cúbicos por minuto. Miren la palabra razón. Tasa, razón, eso es sinónimo o ritmo. A razón de 10 pies cúbicos por minuto. Y ese es el volumen del agua que está entrando. Entonces, esto está entrando a esta velocidad, a 10 pies cúbicos por minuto. Voy a escribir esa palabra. Se echa agua, o es toda esta frase mejor, se echa agua a razón de 10 pies cúbicos por minuto. Aquí está el lenguaje natural, el lenguaje matemático. ¿Quién sería ese? ¿Quién me dice? Pilas aquí, pies cúbicos por minuto. Esto que está aquí representa, al hablar de razón, entonces representa la razón de cambio de alguno de estos. ¿Será la razón de cambio del volumen? ¿Será la razón de cambio del radio? ¿O será la razón de cambio de la altura? ¿Quién me dice? Del volumen. Exacto, del volumen. Pero pilas, ¿no? De pronto cualquiera dice, pero no puede ser, porque es que eso sería el volumen del agua y a mí me interesa. No, pues lo que entra es lo que acá se va llenando. O sea, este volumen equivale a el volumen que va quedando acá, no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, el volumen de crecimiento del agua es el mismo volumen o tiene la misma rapidez de entrada, ¿no? ¿Ya? Eso es lo mismo. Entonces, la razón de 10 pies cúbicos por minuto
está representada matemáticamente por esta expresión. dB de T igual a 10 pies cúbicos por minuto. Dejémoslo así, las unidades no hay problema. ¿Ya? Igual a 10, pero esto es pies cúbicos por minuto. Este es un dato conocido. ¿Ya? Ahí está. Y sigo leyendo, dice, calcular el ritmo de cambio de la profundidad. Entonces, ahora sí la gran pregunta. Ahora sí la gran pregunta. Otra vez, detecto la gran pregunta del problema y es que calcular el ritmo de cambio de la profundidad del agua cuando la profundidad es de 8 pies. Calcular el ritmo de cambio, ¿no? De la profundidad. No la profundidad, una cosa distinta. Una cosa es el ritmo de cambio y otra cosa es la profundidad, ¿no? La profundidad, cuando sea de 8 pies, esa sí se la conoce, pero no conocemos su velocidad de cambio. ¿Cuántos pies, en este caso, cuántos pies está cambiando cada minuto, ¿no? Es el ritmo de cambio. Entonces la pregunta está en torno al ritmo de cambio de la profundidad. Y esto matemáticamente, ¿quién es? Ritmo de cambio de la profundidad. ¿Quién me dice, a ver otra vez? Ritmo de cambio de la profundidad. De estas tres variables, ¿qué sería? Aquí le voy a cambiar esto. Acá no se habla de altura, sino de profundidad, ¿no? Altura, profundidad es lo mismo, pues, ¿listo? Entonces, ¿quién sería el ritmo de cambio de la profundidad en términos matemáticos? ¿De Bueno, HDT? eso, de h de t. O sea, de h de t. No sabemos quién es, por eso no le podemos escribir qué número es lo que me piden encontrar, ¿no? Esta es la gran pregunta. Matemáticamente es de h de t. ¿Quién es? Bueno, datos conocidos. ¿Cuándo? Aquí me falta esto. ¿Cuándo h sea igual a 8 pies? Entonces, vuelvo y repito. Una cosa es h, la profundidad, y otra cosa es su velocidad. No conocemos su velocidad y eso es lo que queremos encontrar. Cuando sea de 8 pies. Miren, estos son todos los datos conocidos. 5, 12. Y estos son los principales. Razón de cambio del volumen. H igual a 8 y de H de T. Entonces, las razones de cambio solamente nos están dando del volumen. Y por aquí no nos hablan nada del radio, miren. Excepto este valor 5, ¿ya? Pero ese no va, ese lo debo utilizar seguramente después. Pero, ¿qué sucede? Centrémonos en las razones de cambio. Nos dan la razón de cambio del volumen y nos piden encontrar la razón de cambio de la altura. Por ninguna parte aparece la razón de cambio del radio. Entonces, como no hay la razón de cambio del radio, de alguna manera debo relacionar esto con esto. Y de paso, relacionar todas estas, ¿ya? Esta B, que es la más grande. Bueno, entonces, ¿cómo relaciono estas tres variables? Pues simplemente, por ahora, con el volumen. Pasemos a la página siguiente. Entonces, la fórmula matemática que relaciona las tres variables y que la vamos a utilizar aquí, y que es el modelo matemático, es el volumen del depósito, que es cónico, el cual es cónico. No, pero no el volumen del depósito, muy correcto. El volumen del agua, ¿no? Del depósito, que eso es otra cosa. Entonces, miren, el volumen del agua del depósito, y eso está cambiando, sería B igual, vendría a ser el mismo volumen de este cono que está en rojo acá. Y es la misma fórmula, es 1/3 de pi
por su radio, que lo hemos llamado R, y por su altura. 1/3 de pi R cuadrado H. Pilas que es el volumen del agua, no del cono. Y entonces analizamos esto. Este modelo depende, este volumen depende de R y de H. ¿Qué podríamos hacer? Listo, ya tengo el modelo. Entonces derivemos. Al derivar vamos a encontrar dB de t. Pero si yo lo derivo de esta manera, pilas, aquí va a encontrar un producto de dos variables y entonces tendrá que derivar este producto y de paso le va a salir de R de t y va a salir de H de t. De R de t no está por ningún lado, solamente está dB de t y nos piden encontrar de H de t. O sea, de R de t no nos dicen nada el problema. ¿Qué significa esto? Como no conocemos de R de t, entonces yo no puedo trabajar sobre este modelo. Debo de alguna manera relacionar R con H. O sea, todo, mejor dicho, este modelo matemático B debe depender solo de lo que me interesa, de la profundidad, o sea, solo de H. No significa que de aquí deba eliminar R, no. Entonces el problema es, debe expresar R en términos de H. Y luego reemplazarse. De tal manera que este volumen solamente me quede en términos de H. Y aquí viene otro problema. ¿Cómo relacionar R con H? Y entonces, por algo me están dando las dimensiones de todo el tanque o de todo el depósito cónico. ¿Qué hacemos? El problema ahorita a solucionar es que esto me quede solamente en términos de H. Es decir, relacionar R con H. Para eso utilizo todo el cono. Otra vez. Pero vamos a hacer la figura del cono acá con todas sus dimensiones. Entonces, un poco más grande, para que se alcance a ver. Y lo dibujamos por acá. Bueno, ¿qué pasa? Aquí está todo el cono grande. Sabemos que aquí está el volumen del agua que también es cónico. Entonces, diferencia. Este vale R y esto vale H. Mientras que para el grande, esto vale R y esto, perdón, esto vale, ya no es R, sino vale 5. Recuerden que eso valía 5 pies. Y la altura valía 12. Y esto vale 12. De alguna manera tengo que relacionar este 5, este 12 con este R y este H. Y ustedes recordarán la geometría básica. Aquí se está formando, miren lo que voy a hacer. ¿Qué se está formando allí? ¿Quién me dice? Un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Pero realmente se me están formando dos triángulos rectángulos, ¿no? Y esos dos triángulos son semejantes. Lo voy a ubicar por acá para que se mire mejor. Entonces trabajemos sobre esos dos triángulos que son semejantes. Entonces nos quedaría uno así. Y el otro que está por aquí. Estos dos triángulos son semejantes porque los ángulos interiores son iguales, ¿no? Listo. Son los mismos ángulos para los dos. Entonces son triángulos semejantes. Esto vale 5, este vale R, todo esto vale 12 y este vale H y el de acá vale 12. ¿Listo? No lo ubico aquí para que... ¿Se acuerdan del colegio? Cuando los triángulos eran semejantes, ¿qué se aplicaba allí entre sus lados? ¿Quién se acuerda? ¿O no se acuerda? Bueno, se aplica semejanza de triángulos, que es una propiedad de unos postulados, en este caso de Euclides y de Tales de Mileto también.
Bueno, ¿qué decían? Cuando usted tiene dos triángulos rectángulos es fácil recordar. Uno puede relacionar los cocientes de los lados, es decir, miren cómo relaciona. La altura, llamémosla esta la altura, del triángulo grande sobre la altura del triángulo pequeño va a ser proporcional o igual a dividir la base del triángulo grande sobre la base del triángulo pequeño. O viceversa, voy a tomar esta. La altura del triángulo pequeño, que es R, dividido entre la altura del triángulo grande, que es 5, equivale a dividir la base del triángulo pequeño, porque empecé con el pequeño, que es H, sobre la base del triángulo grande, que es 12. Y se genera esta proporción por la semejanza de triángulos. De aquí, despejo lo que necesito, R en términos de H. Entonces nos queda R igual a 5 por H sobre 12 y ahí está. Solucionado el problema. Entonces, seguidamente, nos queda que el volumen igual a 1/3 de pi. ¿Quién es R? Pues esto. 5H sobre 12 al cuadrado por H. Y ya todo nos queda en términos de H. Y entonces nos quedaría volumen igual, solamente hacemos algunas operaciones acá adentro. Quedaría, bueno, aquí ya luego hacemos las operaciones, 1/3 de pi por los números quedarían 5 al cuadrado, 25. Luego simplificamos, 12 al cuadrado, pues 144. H al cuadrado por la H externa quedaría H al cubo. Y ya nos queda el modelo que debemos utilizar. Todo esto va a ser un número, no importa, pero nos queda B igual a H al cubo. De aquí ya podemos derivar. Bueno, ¿por qué el problema es tan largo? Pues sucede que no nos dan ningún modelo, como acá. Todos tocó encontrarlos, ¿no? Y haciendo paso a paso, por eso es que me demoro un poco porque voy explicando todo. Derivamos implícitamente, es decir, tiene que derivar las dos variables que aparecen ahí con respecto al tiempo y nos quedaría derivada de b, pues 1 inmediatamente por db de t. Esto como es un número queda, ahora operamos todo esto, no sé cuánto lo sé, todo esto es un número, ¿ya? Este queda constante. Por la derivada de h al cubo, o sea, por 3 otra vez, otro número, h al cuadrado, e inmediatamente por dh de t. Y ya tenemos el modelo. De aquí podemos encontrar las razones de cambio que me piden. ¿Qué me piden? dh de t. ¿Y qué dan? db de t. Y también nos dan la altura, 8. Entonces voy a utilizar lo que me dan esta h, este db de t, para encontrar dh de t. Entonces simplemente reemplazamos, db de t se reemplaza por 10 y h por 8. No hay problema en las unidades. Entonces este sería 10. Este número queda por 3, todo esto va a ser un número, se puede simplificar este 3, ahorita lo hacemos. H que vale 8. Y este, pues que no lo conocemos, pues queda como está. Y luego simplemente esto que está aquí pasa al otro lado ya. Bueno, hagamos esta operación, nos quedaría 3 y 3 se va. Quedaría 10 igual, a ver la calculadora. Ya casi terminamos. Sería 8 al cuadrado por 25 por pi. Y todo esto dividido entre 144 nos queda 34.9 aproximadamente por dh de t. Ustedes lo verifican, ¿no? Estoy haciendo toda esta operación. Y este que está multiplicando, despejamos dh de t y nos quedaría 10 sobre 34.9. Las unidades, si trabajamos dimensiones, no va a haber problema. Las unidades van a quedar en, ¿qué venía esto?
pies, lo van a poner pies cúbicos, ¿no? Es profundidad, es simplemente pies por minuto. Tiempo estaba en minutos. Sí. 10 sobre 34.9, es decir, aproximadamente 10 dividido entre 34.9. 0.28. 6 pies por minuto. A esa razón está cambiando la profundidad 0.2, casi 0.3 pies por minuto. Ahí va la respuesta, pues ya no me alcanza, pero ahí la pone. Y ese es un modelo completo de modelización de razón de cambio. Algo parecido vamos a hacer con los problemas también de optimización, que ya son los últimos. Bueno, aquí hay varios que yo ya sacaré algunos para la guía que sigue. Listo, ahora sí ya les entregaré profundidad aquí. Estos dos me parecen interesantes para ponerlos en la guía y pues estar atento a sus inquietudes también. ¿Preguntas? Recomendación, volver a revisar esta clase porque esto es lo que se va a evaluar en este parcial final, ¿no? Problemas de razón de cambio, problemas de optimización y nos faltan los problemas geométricos. Otra vez vamos a volver sobre encontrar la ecuación de la recta tangente, ahora sí, a cualquier curva, ¿no? Por cierto, eso me falta. Eso lo haremos el viernes y entraremos a problemas de máximos y mínimos. La otra semana consolidamos más problemas de este estilo, más problemas de máximos y mínimos y pues ya también la próxima semana entregar la nota del parcial. Ya toca ir pegando todo eso porque ya el semestre está que se termina. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Profe, una preguntita. De pronto el video el primer video ya los calificó, profe. No, eso tengo que hacerlo ya ahora, porque si no eso se me va a acumular eso y calificar Y ese ese ayuda un video poco, y y ese el ayuda un parcial. poquito ese profe, ese ayuda un poquito al primer parcial, tal vez, ¿no? Aumentar, Sí, ¿no? porque recuerden que eso tengo que promediarlo, ¿no? Si el video está bien, todo eso ya lo promedio y eso ayuda pues también al primer parcial. Este parcial también deberé de revisarlo lo más rápido posible para que ya se concentren pues en el último. Listo, por favor, pilas aquí, ¿no? Y revisando también estos problemas de Larson, aunque yo ya les voy a entregar la guía para que se centren en ella nomás. ¿Listo? Profe, Ujú. disculpe, yo entré a las 11:15 porque no tenía internet. Ahí ¿Cuál puede es? ver el video. Sí, ¿cuál es tu nombre, apellido? Díaz, Valeria. Ok. Gracias. Profe, yo igual tuve el mismo problema. ¿Apellido? Betancourt Karen. No, sí está. Así me dijeron de ti. Listo. Profe, qué pena, yo también tuve problemas de conexión, profe. Martínez, Darío. Tenga la bondad. Ya. ¿Alguien más? Bueno. Profe, ¿la asistencia influye en algo? Tal vez tendrá nota. ¿Perdón? ¿La asistencia influye en algo? ¿Tiene nota al final? Solo que al final, si de pronto necesitan alguna ayuda o algo, ¿no? Yo reviso esto. Si aparecen muchos no, pues nada, no doy ningún chico nada a recuperar. Y si pues si he estado asistiendo, ahí tenga la seguridad de que algo hacemos. Alguna recuperación. Para eso. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces chicos, eso sería todo. Nos miramos el viernes a las 7. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. Estén bien. Hasta luego para todos.